Audime conditor nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. Ave María Purísima. Recordamos como iglesia en este día a San Efrén, diácono, confesor y doctor de la iglesia. Este santo, de los pocos santos que son diáconos y son doctores de la iglesia. De hecho, también es un santo que la iglesia lo ha llamado uno de los padres de la iglesia, considerado uno de los padres de la iglesia por su doctrina. Este santo, San Efrén, es poeta, es doctor de la iglesia, es teólogo, es escritor, y no era un obispo, no era un cardenal, era un diácono. Le ofrecieron la oportunidad de ser sacerdote y se consideraba indigno. Que muchos en la iglesia, los antiguos, lo llamaron el arpa del Espíritu Santo. Es que alababa y glorificaba a Dios, especialmente a la Santísima Virgen María, con unas poesías, con unos poemas tan hermosos que han quedado registrados para la iglesia. Y muchas de las melodías, de los cánticos, de los himnos que tenemos hoy en la iglesia, pues se le deben a este santo, a San Efrén, diácono. Pues es un compositor de himnos religiosos, es un doctor de la iglesia, fue declarado doctor de la iglesia por el Papa Benedicto XV en el año 1920. Este santo nació en Mesopotamia, en Irak o en Nínive en aquel entonces, en el año 306. Y pues de joven pues no le importaba mucho la religión, como muchos, ¿no? Pues tenemos vida, tenemos salud, tenemos juventud, entonces no me importa Dios. Pero le llegaron las pruebas, los sufrimientos, entonces se acordó que existía Dios, como muchos. Cuando están en la situación difícil, entonces se acuerdan de que existe Dios. Ah, existe Dios, ¿cierto? Dios, ayúdame. Y cuando ya soluciona el problema, muchos se olvidan. Por eso Cristo, cuando va a curar, dice, qué grande es tu fe. Y en algunos lugares no hizo milagros Jesús porque no vio fe. Hay muchos que utilizan a Jesús, lo utilizan para el favor, y cuando ya le han hecho el favor, el milagro, le han ayudado, Cristo le ha ayudado, entonces ya, adiós Jesús, ya no te conozco, no te necesito. Pues este santo se bautiza a los 18 años y en adelante va a ser un gran defensor de la doctrina cristiana católica. Su primer sueño, pues obviamente tuvo muchos sueños que el Señor le permitió tener. Dice que tuvo un sueño donde vio que su lengua, de su lengua nacía una mata de uvas, una planta donde producía uvas, pero se extendía por muchas regiones, llevando a todas partes racimos muy agradables y provechosos. Y pues con esto se le anunciaba que sus obras, sus cánticos y los himnos, pues iban a extender por muchas regiones llevando la alegría y la agradabilidad, porque comer o disfrutar de las uvas es justamente eso, es deleitarse, y muchos lo iban a hacer. Pues con los cantos, pues primero es profesor de canto, muchos aprenden, especialmente pues en aquel entonces las parroquias apenas estaban como tomando fuerza, porque estamos hablando del siglo III, donde empieza como a tener importancia, o mejor, prioridad, gracias a Constantino, el cristianismo. Hasta antes había estado oculto, encerrado, no se le permitía al cristiano celebrar públicamente sino en catacumbas. Y ya con Constantino entonces se le da apertura a la iglesia
de poder tener templos y de tener parroquias y demás. Pues este va a formar a muchos maestros en el canto para diversas parroquias, diversas comunidades. Es un gran defensor de la ortodoxia cristiana. Combatió las herejías del arrianismo y del nestorianismo, dos herejes grandes del siglo IV. Hemos hablado mucho de los arrianos, que Arrio, en aquel entonces, muchos le creyeron, obispos y sacerdotes. Arrio decía que Jesucristo no era Dios, no creía en la divinidad de Cristo. Y hoy también hay muchos arrianos así, los nuevos arrianos que se llaman bergoglianos. Pero también el nestorianismo era otra herejía que era muy similar. El nestorianismo decía que, o Nestorio, que era un obispo de Constantinopla, decía que en Jesucristo habían dos personas. Sí, había un Jesús humano y un Jesús divino, pero no había una unidad, sino que estaban por separados. Y por lo tanto decía que la Santísima Virgen María no era madre de Dios, era madre de Cristo, el Cristo humano, pero no del Cristo divino. Decía que María no es madre de Dios. Y de ahí que este santo, San Efrén, defendiendo esa herejía, pues compone unos cánticos hermosísimos de la Santísima Virgen María, y es uno de los primeros que va a hablar de que María es madre de Dios. La Theotokos, la Santísima Virgen María, la madre de Dios, y pues aborda muchos temas para defender obviamente la doctrina de la Iglesia contra el arrianismo y contra el nestorianismo. Sobre la Trinidad, pues ya justamente para defender la herejía de Arrio, las tres divinas personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como lo dice el credo niceno-constantinopolitano, que hablando del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, que es de la misma naturaleza, tanto el Padre como el Hijo, y el Espíritu Santo, la naturaleza divina. Tema que ya lo hablábamos justamente en el Pentecostés y especialmente en la fiesta de la Santísima Trinidad. Pero este santo lo aborda muy bien y lo hace, qué hermoso, de los predicadores pues que tenemos en la iglesia, santos y doctores de la iglesia, lo hace con poemas, con poesía y con canto. Y así predica, así enseña. Y muchos, pues obviamente quedan fascinados al escuchar estos cánticos, estos himnos, hablando de la Trinidad, hablando de la Santísima Virgen María. Pues los temas que abordan entonces son la Santísima Trinidad, la encarnación de Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, la vida cristiana como tal, que debemos nuestra vida a Cristo, somos de Cristo y por eso somos cristianos, y el profundo amor, pues como ya lo decía, de la Santísima Virgen María. A este santo también pues le toca sufrir la persecución. Los persas invaden Irán, especialmente en la ciudad de Nínive, donde él vivía, y tiene que huir de la ciudad. Y pues en ese huir pasó pues sus días dedicado a componer poesías, a rezar y a meditar y enseñar donde podía la santa religión. No perdió el tiempo. Y pues la idea de dedicarse a componer himnos religiosos le llegó porque pues encontró que habían herejes, como ya lo mencionaba, herejes arrianos, herejes nestorianos, que llevaban a las reuniones pues herejes, donde llevaban cantos herejes. Mire que esa situación de Arrio hoy se vuelve a repetir y lo he dicho muchas veces. Hoy, lamentable decirlo, pero es la verdad, en el Novus Ordo, donde se cantan cánticos que son paganos, son cantos que son tomados del paganismo, del protestantismo también, son parodias, y las cantan y pues sí, suena bonito, pero muchas veces cuando escuchamos esos cantos en la misa, pues muchos transmiten su mente a una canción como el Padre Nuestro, por ejemplo, a los sonidos del silencio. Es una parodia y toman esas melodías para disque hacerlas cristianas, entre comillas,
pero en realidad no son compuestas o no fueron compuestas para la liturgia, no fueron compuestas para la Santa Misa, fueron compuestas tal vez para otras cosas. Hay cantos muy bonitos, pero no fueron compuestas para la liturgia. Y muchos los cantan, y por lo tanto, eso que hoy pasa en la liturgia, y ahora pues la liturgia moderna, pues pasó en aquel entonces, con San Efrén. Entonces San Efrén, pues al comienzo no componía cantos religiosos, himnos religiosos, sino que lo va a hacer al darse cuenta que hay herejes que, pues en las reuniones cristianas, cantan poesías o cantos que vienen del paganismo, del mundo, y que pues piensan que con eso agradan a Dios, pero en realidad pues no están agradando a Dios. Le encantaba irse por allá para poderse inspirar más en la montaña, se iba, y si podía encontrar los monjes o la vida monástica, pues se iba allá en oración, y allá, a lo lejos del ruido de la vida social, le llegaba pues la mejor inspiración de lo alto y componía los cánticos, componía los himnos hermosos, y que hoy pues en la iglesia se tienen, que hacen parte pues de doctrina cristiana. Muchos de esos los tenemos en la liturgia de las horas, muchos de esos los tenemos en la Santa Misa, especialmente las oraciones colectas, los introitos, oraciones secretas del sacerdote, que fueron compuestas para ser cantadas. Eso para las misas cantadas, obviamente. Los herejes de aquel entonces, como hoy también, se quejaban de que, pues, San Efrén, con sus coros, que ensayaba muy bien, en los templos católicos atraía a los devotos, atraía y les quitaban de la secta sus seguidores, y sus sectas quedaban vacías, porque San Efrén, pues, cantaba, o instruía en el canto a los que lo asistían, y estos iban y cantaban en sus parroquias, cantaban en sus comunidades cristianas, y pues obviamente que eso atraía a los paganos también y se convertían al cristianismo. Estamos hablando del siglo IV de nuestra iglesia, y recordemos que este año justamente estamos conmemorando 1700 años del concilio de Nicea, que sucedió en aquel entonces, en el año 325. Son 1700 años de haber se ha hecho un concilio defendiendo la doctrina de la iglesia, especialmente defendiendo las herejías, defendiendo la iglesia de las herejías de Arrio y de Nestorio. De ahí que viene el credo niceno, constantinopolitano, que fueron dos concilios, el de Nicea y el de Constantinopla. El de Nicea en el año 325, y por eso estamos celebrando este año, o recordando 1700 años de haber sucedido o haberse hecho ese concilio en el cual se asentó la doctrina cristiana y se excomulgó a los herejes como Arrio, después a Nestorio, y que hoy también se deben excomulgar a esos nuevos arrianos, a esos nuevos herejes que son bergoglianos, porque con herejías como las que éste ha dejado en la iglesia, y que muchos las aceptan, las callan, las aprueban, o los que tienen la autoridad y no dicen nada, pues son cómplices, y por lo tanto también están en herejía y están excomulgados. Aunque nadie se los diga, ya están excomulgados. San Roberto Belarmino lo dice: el que incurre en la herejía y es contumaz en el error, en la herejía, pues está excomulgado. Seguramente que a Bergoglio muchas veces se le intentó corregir, pero a él y a los suyos, a los que hoy quedan, pues obviamente al sucesor, como no dice nada, pues es cómplice de lo mismo. ¿Por qué? Porque no dice nada, callados, tapando la herejía y siguiendo la misma línea de una iglesia modernista, una iglesia sinodal, una iglesia que no es la de Cristo, porque la iglesia sinodal lo que quiere decir es: ¿qué quiere el pueblo? ¿Cómo quiere el pueblo que sea Dios? ¿Cómo quiere el pueblo que sea la iglesia? No, aquí no es qué quiere el pueblo, es mejor qué quiere Dios para el pueblo. ¿Cómo quiere Dios su iglesia? Porque es la iglesia de Dios, es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de los hombres. Bueno, la iglesia de los hombres
pues háganla como quiera, pero es una iglesia protestante y esa iglesia no va a llevar al cielo, esa iglesia va a llevar las almas al infierno. Así que si muchos quieren, pues, ir al cielo, deben escuchar a Dios, mirar la tradición de la iglesia, la tradición del magisterio de la iglesia y obedecerlo. Y lo que es herejía, eliminarlo y salirse de la herejía, salirse de esa corriente modernista. ¿Para qué? Para aceptar a Dios, la tradición de la iglesia, para aceptar la doctrina de siglos en la iglesia, porque esa es la verdadera iglesia. La doctrina que creyó San Efrén, diácono y doctor de la iglesia, es la que debemos creer nosotros hoy, porque no es otra iglesia, no es otra doctrina. La carta a los Hebreos en el capítulo 13, el versículo 7 y 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La iglesia, que es la esposa de Cristo, es la misma ayer, hoy y siempre. La iglesia. Cambiarán los misales, cambiarán los sacerdotes, cambiarán los altares, muchas cosas, pero la doctrina no cambia. La doctrina permanece y es ahí donde tenemos que mirar. ¿Qué creyó San Efrén? ¿Qué creyó San Buenaventura? ¿Qué creyeron santos grandes en la iglesia como Santo Tomás, San Agustín, etcétera? Y lo que han creído ellos y defendieron ellos es lo que nosotros debemos creer hoy. No en el modernismo que muchos se acomodan. Esto sí y esto no. No. Lo que creyeron los santos, los que ya están en el cielo, lo que creyeron ellos es lo que nosotros también debemos creer para ir al cielo. De lo contrario, si muchos aceptan y siguen esas herejías de la iglesia sinodal o de la iglesia modernista, pues no van a ir al cielo, van a terminar en el infierno. Pues hoy pidamos la intercesión de San Efrén, diácono y doctor de la iglesia. Es un santo que es de admirar, que no era sacerdote, no era obispo, no era un cardenal, no era un papa, era un simple diácono, pero es doctor, es teólogo, poeta, escritor, compositor, y que debemos admirar y pedirle a Dios, pues para que nos regale muchos santos como este, muchos santos que compongan también cánticos e himnos para Dios, para la liturgia, y con eso ayude a embellecer pues las celebraciones en las que se alaba y se glorifica a Dios. Que San Efrén, diácono, doctor y confesor de la iglesia, interceda por nosotros, interceda ante todo para que nosotros, como él, defendamos la iglesia, defendamos la doctrina, defendamos a Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Nostras preces confletibus. Cor tuum regnabit, Sacro o Marie.